Hola, bienvenidos a todos. Qué alegría estar de vuelta con las sesiones del capítulo de residentes. En esta ocasión vamos a tener la primera sesión del 2021. Recientemente tuvimos el Congreso Nacional de Residentes, el cual consideramos que se llevó a cabo con un éxito rotundo. Agradecemos a todos los participantes y esperemos que el próximo año tengamos un mayor número de trabajos y se mantenga el excelente nivel de este año. Una vez concluido este congreso, seguimos con muchísimo ánimo y muy motivados para poder ofrecerles información muy valiosa a todos los residentes. La primera sesión que tendremos este 2021 será muy especial, pues tenemos a un doctor que ya todos ustedes conocen, el doctor Fidelio Varganes Barlow. Su trayectoria en el mundo de la ortopedia es muy importante, pero en este capítulo queremos hacer mención especial a su compromiso con la academia y con la enseñanza, formación de nuevos especialistas. Muchísimas gracias, doctor Varganes, por estar con nosotros en el capítulo. Gracias por abrirnos un espacio en su agenda. Estamos seguros que podremos aprender mucho de esta sesión, en la que también tendremos al doctor Alejandro López Flores, quien nos hablará de por qué realizar una artroplastía bilateral de rodilla. Al doctor David Campos Flores, quien nos hablará de cuándo realizar una artroplastía bilateral de rodilla. Y también el doctor Rodrigo Olvera Vázquez nos hablará de cómo realizar una artroscopía bilateral de rodilla. Y para concluir esta sesión, tenemos el honor de escuchar la experiencia personal en prótesis bilateral de rodilla del doctor Fidelio Varganes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por coordinar esta sesión y le cedo la palabra para poder iniciar. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos al capítulo de residentes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, quisiéramos realizar un agradecimiento especial al Colegio Mexicano de Ortopedia por permitirnos participar en esta plática de prótesis de rodilla bilateral. Estamos muy contentos que nos tomen en cuenta. Y bueno, vamos a empezar con la plática ¿por qué hacer una prótesis de rodilla bilateral y simultánea? Soy Rodrigo Olvera Vázquez y soy fellow de cirugía articular en el curso del Instituto Queretano de Alta Especialidad en Ortopedia, avalado por la NAHUAC, en el cual el titular es el profesor Fidel Enrique García de Varganes Barlow. Como antecedentes, tenemos que la patología degenerativa de la rodilla cada vez es más frecuente e incapacitante, y aún más, cada vez se presenta de manera bilateral. La rodilla sufre cambios mecánicos y degenerativos. Existen factores asociados tales como la edad, actividad física, las características físicas del paciente y principalmente comorbilidades. La obesidad y el sedentarismo son factores que están repercutiendo de manera importante en los estragos que se producen en la rodilla. El manejo que se ofrece en los casos avanzados es siempre una buena opción, una sustitución protésica. En la presente plática hablaremos del por qué realizar reemplazos totales de rodilla bilateral de manera simultánea. Como antecedentes tenemos que el 12% de la población adulta padece de osteoartrosis de rodilla y la tasa anual de reemplazos totales de rodilla se ha duplicado desde el año 2000. Estudios reportan que existe una prevalencia de artrosis de rodilla bilateral de hasta 19% en Estados Unidos. De igual manera, en Estados Unidos se reporta una tasa de 7% de artroplastías bilaterales que se realizan de manera simultánea, es decir, con un solo procedimiento anestésico, y un 15% de las artroplastías que se realizan de manera secuencial en un periodo de 90 días a un año con un periodo de 90 días a un año de diferencia, el cual se realiza en dos procedimientos anestésicos distintos. Aunque ha existido por años la controversia acerca de la seguridad y reemplazo total de rodilla bilateral simultáneo, existen estudios cada vez que apoyan más la realización de la cirugía de manera simultánea.
Esto siempre pensando en realizar una correcta selección del paciente para poder disminuir las complicaciones y equipararlas con aquellas que están reportadas en los reemplazos totales unilaterales. Sabemos que los reemplazos totales de rodilla unilaterales son procedimientos seguros y si nosotros preparamos al paciente y lo elegimos adecuadamente para poder realizar el procedimiento bilateral simultáneo, vamos a tener resultados favorables para el paciente y bastante exitosos. En ese estudio realizado por García Barganes, Negrete y colaboradores, se hizo una comparación respecto de las ventajas y desventajas de realizar un reemplazo total de rodilla simultáneo, consecutivo, ambos en un mismo procedimiento, y las ventajas y desventajas de realizar un reemplazo total de rodilla en 2 tiempos. En ellos, básicamente, los reemplazos que se realizaban en un mismo procedimiento quirúrgico obteníamos como ventajas el coste económico final, la ventaja de que es un solo evento quirúrgico, un solo riesgo quirúrgico y que es bastante útil en deformidades importantes. Y bueno, como desventajas tenemos la economía inicial para el paciente. En el caso de la cirugía simultánea que se requieren 2 equipos quirúrgicos, y en ambos casos en el cual el sangrado es el doble y una cuestión en la cual es reportada de manera frecuente por los pacientes sometidos a cirugía bilateral en un solo procedimiento en las consultas de seguimiento es el dolor. De inicio, la primera semana los pacientes la reportan con un dolor bastante intenso y por tal motivo se han establecido protocolos para disminuir el dolor, como infiltraciones pericapsulares y bombas de infusión en el postoperatorio para lograr disminuir el dolor lo menor posible. Y como tal, las ventajas y desventajas del reemplazo total de rodilla en 2 tiempos, tenemos la economía inicial para el paciente es un menor coste, reportan tener menos dolor, hay menor sangrado y la incapacidad inicial es menor, aunque si sumamos la incapacidad de ambos procedimientos se convierte en mayor. Y bueno, el paciente que es operado de forma unilateral requiere menos ayuda en un inicio en el postoperatorio. Como desventajas vamos a tener una mayor coste económico final. Es un procedimiento que es difícil para realizar en grandes deformidades bilaterales. Obviamente requiere 2 eventos quirúrgicos, 2 riesgos, 2 hospitalizaciones y está reportada una satisfacción menor en los pacientes sometidos a un reemplazo total de rodilla bilateral en 2 tiempos. Em, la literatura reportaba en un inicio un aumento en las complicaciones asociadas al realizar el procedimiento de manera simultánea. En este estudio muy significativo realizado por Restrepo y Parvizi, en el 2007 ellos reportaban un incremento en la falla cardíaca, la trombosis venosa profunda y la mortalidad en los pacientes que eran sometidos a un reemplazo total de rodilla bilateral. Ellos hicieron una evaluación de estudios de al menos 20 años en los cuales observaban que había mayor tasa de complicaciones, como las que ya mencionamos, en los pacientes sometidos a una cirugía simultánea. Sin embargo, recomendaban realizar más estudios para determinar qué tan seguro era el procedimiento. Actualmente, los estudios apuntan a que la cirugía simultánea es bastante segura y tiene ventajas sobre la cirugía en 2 tiempos. En este estudio, en el 2019, se observa una menor tasa de infección y de cirugías de revisión en los pacientes operados de manera bilateral y simultánea, aunque existe un mayor número de transfusiones y se observó un mayor número de episodios de embolismo en los pacientes operados de manera simultánea
pero sin una significancia estadística importante. En este otro estudio, en el 2019, se evaluaron, igual fue un metaanálisis en el cual se evaluaron el realizar un procedimiento tanto simultáneo como en dos tiempos, y se observó que existía un menor riesgo en complicaciones respiratorias e infección profunda comparado con la cirugía en dos tiempos, aunque sí incrementaba el riesgo en la trombosis venosa profunda, pero de igual manera sin significancia estadística. Respecto de los costes, también existen estudios que apoyan el reemplazo total bilateral simultáneo, ya que podemos observar en esta tabla del estudio realizado en el 2019 por Mardani y colaboradores, en el cual el tiempo de hospitalización disminuía bastante. Podemos observar que en la cirugía simultánea teníamos un máximo de hospitalización de 4 días. En la cirugía, en dos tiempos, en una misma hospitalización de 7 días, y en diferentes hospitalizaciones de 9 días, sumados a ambos procedimientos, por lo cual observamos que realmente ahorramos días de estancia hospitalaria. La duración de la anestesia básicamente es similar. Finalmente, eso no hay un cambio, ya que pues el cirujano ya tiene sus tiempos establecidos para realizar la cirugía, y en ese caso pues no había una diferencia importante. Y en cuanto a los costos, podemos observar que los costos respecto de un procedimiento simultáneo, es decir, en un solo procedimiento, una sola hospitalización, y aquellos realizados en dos procedimientos en diferentes hospitalizaciones, se van casi al doble. Por lo tanto, pues podemos observar la ventaja de la cirugía simultánea. Por otro lado, en cuanto a la parte funcional, podemos observar que los pacientes operados de manera simultánea en este estudio del 2018 por Juan y colaboradores, se observó que no existía una diferencia significativa en los resultados funcionales entre realizar el procedimiento de manera unilateral o realizarlo de manera bilateral simultánea. Sin embargo, podíamos observar que el tiempo de rehabilitación del paciente operado de manera simultánea era mucho menor. Entonces, se acortaba el tiempo de rehabilitación. En ese estudio se recomendaba evitar el reemplazo total de rodilla bilateral simultáneo en pacientes que presentaran múltiples comorbilidades. Por lo tanto, es muy importante hacer una adecuada selección del paciente para poder tener un resultado satisfactorio. El reemplazo total de rodilla bilateral simultáneo es un procedimiento seguro, disminuye tiempos de rehabilitación, disminuye costos hospitalarios, y para llevarnos a casa es importante determinar que los pacientes con múltiples comorbilidades no son candidatos, pacientes mayores de 75 años, pacientes con falla cardíaca, pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva crónica, diabetes insulino dependiente, un índice de masa corporal de más de 40, en algunos estudios reportado de más de 35, pacientes con enfermedad hepática o renal crónica, y pacientes cuando tener un paciente en condiciones óptimas para entrar a la cirugía y obtener resultados finales satisfactorios. Básicamente, esto es lo que podemos mencionar de los beneficios de un reemplazo total de rodilla bilateral simultáneo, y con eso me despido. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Primero me gustaría agradecer al capítulo de residentes del Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Yo soy el doctor David Campos Flores, fellow de cirugía articular en el Instituto Queretano de Alta Especialidad en Ortopedia, y la plática que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre cuándo realizar un reemplazo total bilateral de rodilla simultáneo.
Bien, dentro de para describir muy rápidamente la epidemiología, Parvizi en el 2012, en su artículo que tenemos anunciado en la parte inferior, menciona que del total de pacientes que él revisó en este artículo, 20% de ellos presentaba un desgaste articular de la rodilla contralateral considerable y por lo tanto eran candidatos para un reemplazo total bilateral de rodilla. Como sabemos, la incidencia de reemplazos totales de rodilla va en aumento y por lo tanto los reemplazos totales bilaterales de rodilla también van a ir en aumento. Dentro de las grandes ventajas que tiene el reemplazo bilateral de rodilla simultáneo es la disminución de los costos hospitalarios, ya que solamente se realiza un acto quirúrgico y al ser solamente un acto quirúrgico, los días de estancia hospitalaria también se disminuyen. Bien, para pensar nosotros en realizar un reemplazo total de rodilla bilateral simultáneo, es importante que el paciente tenga un desgaste articular importante en ambas rodillas. Esta es una de las condiciones esenciales. Y otro punto esencial es que este desgaste articular tiene que ser sintomático en las dos rodillas, es decir, tiene que tener gonalgia bilateral. Bien, para nosotros poder pensar en realizar el reemplazo total de rodilla y que este sea exitoso, tenemos que tener una adecuada selección de los pacientes. ¿Cuáles van a ser los pacientes que van a ser candidatos para un reemplazo total bilateral simultáneos? Son aquellos pacientes que tienen laboratoriales dentro de parámetros normales, no hay ninguna alteración, que sean relativamente sanos, o aquellos pacientes que presentan comorbilidades pero tienen un adecuado control sobre las mismas. Entonces podemos pensar en realizar el reemplazo bilateral de rodilla simultáneo. Bien, en cuanto a las indicaciones, estas ya tienen mucho tiempo descritas. En este artículo de Bone and Joint Journal del 2014 se describen dos indicaciones esenciales que son la deformidad angular severa bilateral y la contractura en flexión de ambas rodillas. Cuando nosotros pensamos en realizar un reemplazo bilateral, lo que tratamos de lograr es un resultado funcional óptimo. Si nosotros en el caso de un paciente con una deformidad angular o contractura en flexión bilateral y realizáramos solamente un recambio protésico unilateral, persistiría del otro lado la deformidad angular o la contractura en flexión y por lo tanto la rehabilitación y los resultados funcionales serían inferiores. En cuanto a continuando con las indicaciones, una de las indicaciones también descrita en este artículo del 2014 son los pacientes con un abordaje anestésico difícil, es decir, que por alteraciones de la anatomía, el realizar el abordaje anestésico se complica. Y estos pacientes son, como pueden ver en las imágenes, pacientes con alteraciones en la alineación de la columna, como escoliosis, pacientes con artritis reumatoide o pacientes con espondilitis anquilosante. Otro punto importante al momento de tomar la decisión de quién va a ser el paciente candidato es la decisión del paciente. Es decir, tiene que tener una buena explicación de parte del médico de cuáles son las ventajas y desventajas de realizar el reemplazo bilateral simultáneo. Y la decisión tiene que ser de parte del paciente. No lo podemos condicionar a que se realice forzosamente un reemplazo bilateral. Otra cosa importante que debe saber el paciente es el dolor. Aunque nosotros de manera rutinaria realizamos un manejo multimodal del dolor en pacientes sometidos a reemplazo total de rodilla uni o bilateral, el dolor, al ser una cirugía doble, va a ser mayor al observado en una cirugía unilateral y por lo tanto el paciente tiene que estar consciente de esto. Muy bien, continuando con las indicaciones relativas, estos son los pacientes que tienen un desgaste articular avanzado de una rodilla, que es la que son candidatos para un reemplazo total de rodilla, y en la otra rodilla pueden tener no un desgaste avanzado, pero sí una sintomatología bastante fuerte. En este caso, si nosotros realizamos un reemplazo total de rodilla unilateral en la más desgastada, la rodilla contralateral va a persistir con dolor y esto puede alterar los resultados funcionales después de la cirugía. Y también si no logramos este equilibrio en lograr un resultado funcional adecuado, también vamos a tener afectaciones de las actividades de la vida diaria en este paciente y por lo tanto se volvería un candidato para un reemplazo bilateral de rodilla. En cuanto a las contraindicaciones, como habíamos platicado al inicio de la presentación, las condiciones médicas van a ser una de las limitantes más importantes. Estas principalmente van a ser cardíacas o que nos produzcan un alto riesgo de tromboembolismo. Y también el paciente poco cooperador. Obviamente, después de un reemplazo bilateral de rodilla, la rehabilitación se vuelve una fase bastante importante y por lo tanto, si no tenemos un paciente cooperador que nos ayude con su rehabilitación, el resultado funcional a largo plazo puede ser inferior al esperado. Continuando con las contraindicaciones, los pacientes con poca tolerancia al dolor, como había mencionado, de manera habitual en nuestra institución, utilizamos la analgesia multimodal en el caso de reemplazos uni o bilaterales y los pacientes de todas formas exponerlos a un doble acto quirúrgico aumenta el dolor.
y por lo tanto pacientes con esta poca tolerancia al dolor pueden no estar tan satisfechos después de la cirugía. Y por último, los pacientes con obesidad mórbida, los cuales nos pueden aumentar los riesgos de dehiscencias de la herida, tener problemas con la cicatrización de la herida, tampoco son candidatos para este tipo de cirugía. Muy bien, para hablar de las desventajas y ventajas del reemplazo total de rodilla simultáneo, nos vamos a apoyar de este estudio de Garciado Barganes y colaboradores en el 2017, publicado en el Acta Ortopédica Mexicana, en la cual se enumeran estas ventajas y desventajas del reemplazo total de rodilla simultáneo. Menciona que vamos a enumerar cada una de ellas. De las desventajas del reemplazo total simultáneo es, número 1, el gasto económico inicial, es decir, es más caro que un reemplazo unilateral, pero es más barato que realizar 2 reemplazos unilaterales en diferentes tiempos. Otra de las desventajas que habíamos platicado es el dolor, aunque utilizamos la analgesia multimodal. Y número 3 sería el sangrado, que aunque utilizamos isquemia en todos los casos, en el periodo postquirúrgico va a ser mayor el sangrado, ya que son 2 cirugías. Dentro de las ventajas de realizar el reemplazo total simultáneo es, número 1, la economía al final de la cirugía, es decir, es más económico realizar un reemplazo total bilateral. Solamente es un evento quirúrgico y por lo tanto también se disminuyen los días de estancia hospitalaria. Solamente es un riesgo tanto quirúrgico como anestésico por ser solamente un evento. Y una de las ventajas finales es que resuelve las deformidades angulares en el caso de las patologías bilaterales, que habíamos comentado como una de las indicaciones absolutas para pensar en el reemplazo total de rodilla bilateral. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos y buena noche. Hola, muy buenas noches. Antes de iniciar, queremos agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por la oportunidad para poder presentar este tema y por el interés que tiene hacia los residentes y nuestra formación. Yo soy el doctor Alejandro López Flores, soy fellow de cirugía articular del Instituto Queretano de Alta Especialidad en Ortopedia en el Hospital Ángeles de Querétaro, bajo la tutela del doctor Fideldo Barganes Barlo. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder planear nuestra cirugía? Parte importante de la preparación preparatoria del paciente es tener un protocolo muy estricto sobre las características que tengan nuestros pacientes. Es importante tener en cuenta todas las comorbilidades que tiene el paciente, como ya comentó el doctor Olvera, con el fin de disminuir al máximo los riesgos. Se considera una cirugía mayor, una cirugía importante. Por lo tanto, es basal de nuestra parte, fundamental, que la elección y nuestro protocolo sea muy cerrado, muy específico para poder preparar a nuestro paciente y tener un éxito rotundo en nuestra cirugía. Es la preparación del paciente, la preparación preparatoria. Esto incluye conocer las condiciones, las comorbilidades y todos los antecedentes de nuestro paciente. Apegarnos a un protocolo muy estricto en el cual valoremos todas las condiciones que nos pudieran llegar a afectar en el trans o en el postoperatorio a nuestro paciente. Por eso es importante realizar laboratorios completos de sangre, radiologías panorámicas, incluyendo todas las proyecciones AP y laterales, con el fin de valorar, un poquito más adelante lo vamos a ver en la planificación preparatoria, si existe algún tipo de osteofo posterior o las mediciones que tenemos que realizar para nuestra cirugía. Frotis y cultivos nasales, con el fin de disminuir el riesgo a alguna bacteria que se pueda migrar más adelante a nuestra cirugía. Una revisión importante por parte de un dentista que nos ayude a saber si existe algún tipo de caries o algún proceso infeccioso que pudiera generarnos un foco séptico más adelante en nuestra cirugía. Valoración integral por medicina interna, que caracterice o que cheque todas las condiciones de nuestro paciente. Evaluación angiológica en casos especiales. Esto es pacientes que tengan antecedente de alguna trombosis, varices o insuficiencia venosa importante, que nos hagan recomendaciones previas a la cirugía para disminuir el riesgo de trombos que más adelante nos puedan complicar al paciente. Planear la terapia física pre- y posoperatoria. Es importante que el paciente tenga apoyo por parte de la familia con el fin de que se pueda rehabilitar desde el momento de la cirugía, iniciando el mismo día por la tarde. Evaluación familiar y condiciones del hogar que sean propias para el paciente. Si es un paciente cuya habitación se encuentra en la planta alta, hablar con él para comentarle que no va a poder estar subiendo y bajando escaleras desde el primer día de la cirugía. Esto es con el fin de que él adapte todas las condiciones que tiene en cuanto a su vivienda y las condiciones familiares. Vamos a pasar un poco a la planificación preoperatoria. La planificación preoperatoria es importante para que nos permita saber a qué nos vamos a enfrentar.
qué condiciones de varo o valgo tiene nuestro paciente y qué tipo de prótesis es la más indicada para ellos. Como podemos observar en estas radiografías, pues tenemos una gonartrosis grado 4 marcada en ambas rodillas y tenemos osteófos posteriores. Esos son importantes al momento de las brechas para poder acortando nuestro tiempo sabiendo a qué nos estamos enfrentando. Valorar los cortes, cómo los vamos a hacer, tomando en cuenta el valgo fisiológico femoral, haciendo un corte perpendicular al mismo. Y para la cuestión tibial, un corte paralelo a la tibia, al eje anatómico de la tibia. Como podemos observar, estas son las mediciones que nosotros realizamos previo a la cirugía. Aquí vemos ya los cortes de nuestro paciente a operar, es una prótesis bilateral. Es el mismo caso que observábamos en la diapositiva anterior, con un valgo de 6 grados. Y los cortes tibiales. Esto nos ayuda a saber si necesitamos o requerimos de algún tipo de implante especial. En este caso, una prótesis primaria. Una vez en quirófano, es importante que todo nuestro equipo esté familiarizado con este tipo de intervenciones, con tanto los anestesiólogos como la enfermera quirúrgica, como los técnicos. Tomar en cuenta que antes de iniciar la cirugía y preparar al paciente, hablar con nuestro técnico de la casa médica que nos está apoyando para que corrobore que tenga todos los implantes, tanto derechos como izquierdos, completos, y no llevarnos sorpresas a mitad de la cirugía. Una vez que iniciamos, preparar las dos extremidades de manera simultánea, pero de manera independiente. ¿Qué es esto? Como podemos observar aquí, la extremidad del lado izquierdo se encuentra cubierta y la extremidad sobre la que vamos a empezar es la derecha y nos permite trabajar como si fuéramos a realizar la primaria solamente en la derecha. Importantísimo cuidar al máximo la asepsia de nuestro paciente con el fin de disminuir al máximo los riesgos de infecciones que se nos puedan presentar más adelante. Ideales de los tiempos quirúrgicos. Hay que ser lo más eficaces posibles y tratar siempre de priorizar el tiempo. Como máximo 75 minutos con el fin de poder hacer menos agresiva la cirugía al paciente. Específicamente en el grupo utilizamos el torniquete. Y esto es con el fin de poder disminuir estos mismos tiempos quirúrgicos hasta el momento del cementado. Posterior a él lo retiramos y realizamos hemostasia. Y importante por parte del cirujano que sea un cirujano experimentado en prótesis unilaterales. No es momento de venir a aprender. Nuestra curva tiene que ser realizada en prótesis unilaterales y posteriormente, cuando tengamos las prótesis suficientes, poder intentar realizar una prótesis bilateral. Acuérdense que lo más importante de esto es el éxito del paciente, que el paciente quede contento y quede bien. Terminar lo más pronto posible hasta el cierre de la piel. Cubrirla por completo con una gasa, con un vendaje estéril. Posteriormente lo cubrimos, como al principio se veía en la imagen, y abrir la otra extremidad. Cambiarnos por completo el equipo quirúrgico, tanto la enfermera como el cirujano, como los ayudantes, todo el uniforme, los guantes, con el fin de disminuir por completo el riesgo de una infección. Como sabemos, lo más temido esto es una infección, y más en una prótesis bilateral, que corremos el riesgo de que ambas se puedan llegar a infectar. Y posterior a iniciar con las mismas indicaciones el segundo tiempo quirúrgico de la otra extremidad a tratar. Se inicia con la extremidad que tengas un reto mayor o que tú consideres como la más complicada. Si las dos son iguales, iniciar por la de mayor preferencia del cirujano. Parte de los cuidados transoperatorios, como les comentaba, que el equipo de anestesio sea un equipo familiarizado con este tipo de intervenciones, que los ayudantes y el instrumentista sepan cuáles son sus labores y cómo deben de moverse en el quirófano, que los implantes estén completos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico, que el equipo de FODER no tenga ningún tipo de falla, desde las baterías, las hojas de sierra, que siempre corten y sean suficientes, manejo del dolor. Nosotros utilizamos analgesia multimodal con el fin de disminuir el dolor postoperatorio de nuestro paciente y poder deambular desde el primer día de la cirugía, con el fin de disminuir también el riesgo de la trombosis. El manejo del sangrado, utilizando el ácido tranexámico, 1 gramo, previo a la cirugía, nos ayuda a disminuir el riesgo del sangrado de nuestro paciente, y más en un procedimiento tan importante como es una artroplastía bilateral. Y los resultados. Son importantes los resultados de nuestro paciente, que nuestro paciente quede satisfecho, esté agradecido, quede contento y que quede completamente bien. Obviamente con las condiciones al saber que es un componente protésico. Por mi parte es todo. Los dejo a continuación con el doctor Fidel, el cual nos dará su experiencia en este tipo de prótesis. Muchas gracias y buenas noches.
Vamos a empezar esta última parte de nuestras pláticas. Soy el doctor Fidel Dobarganes Barlos, soy el profesor titular del curso de alta especialidad de cirugía articular en Querétaro, en el Hospital Ángeles, el cual está evaluado por la Universidad de Anáhuac. Y vamos a ver cuáles son los 10 puntos para el éxito en el reemplazo total de la rodilla. Como ya hemos visto en las pláticas previas, parte de lo que vamos a comentar ahora puede ser ligeramente repetitivo, pero es el resumen final. ¿Cuál es la problemática? La patología bilateral de la rodilla es muy frecuente, tiene ventajas importantes, como vamos a ver, el hacerla bilateral, y una de las preguntas siempre ha sido si el riesgo es mayor hacia las complicaciones cuando lo hacemos bilateral a cuando lo hacemos unilateral, y vamos a mostrar en base a la experiencia de nuestro grupo que esto no es así. ¿Cuáles son las claves para evitar complicaciones y para tener éxito? Indicaciones adecuadas, evaluación preoperatoria, preparación preoperatoria, cirugía rápida y bien hecha, cuidados transoperatorios, manejo del sangrado, evitar el dolor, tromboprofilaxis y antibióticos y posoperatorio hospitalario junto con posoperatorio extrahospital. Y vamos a ver rápidamente cada uno de estos puntos. ¿Qué hay en cuanto a las indicaciones adecuadas? Como ya vimos anteriormente, pacientes con dolor bilateral severo son los pacientes que son mejores candidatos para este tipo de cirugía, así como pacientes con deformidades angulares acentuadas, como las que vemos en esta radiografía, pacientes con contracturas en flexión fija, como vemos en esta fotografía de abajo, y que son muy comunes en aquellos pacientes con artritis reumatoide crónica que se han sentado en sillas de ruedas durante varios años y que tienen esas contracturas fijas en flexión. El resultado de estos pacientes en particular son realmente espectaculares, ya que el paciente camina el mismo día de la cirugía, extiende sus rodillas y rehabilita su marcha desde muy temprano y le cambia radicalmente su calidad de vida en un solo día. Deseos y actitud del paciente es muy importante para que tengamos un buen resultado del reemplazo bilateral de la rodilla, y es importante también en las indicaciones pacientes sin grandes comorbilidades o que estas comorbilidades estén bien controladas, que no tengan anemia y que no tengan obesidad mórbida. No hay ninguna relación con la edad, operamos tanto pacientes relativamente jóvenes como pacientes de edad avanzada. Nuestro paciente de mayor edad que hemos operado de un reemplazo bilateral simultáneo es de 93 años y el más joven de 39 años, por lo que vemos no hay una relación con la edad. Deformidades severas como esa, donde no caben las imágenes radiográficas ni siquiera en una placa, tenemos que tomarla en 2 placas. Angulaciones de más de 20 o 25 grados son candidatos ideales para este tipo de procedimiento. 2, evaluación preoperatoria. A los pacientes, al igual que en las unilaterales, les hacemos todo esto, un laboratorio completo, radiología completa, incluyendo panorámicas, para hacer nuestra planificación. Incluimos siempre un frotis y un cultivo nasal para buscar estafilococo meticilino resistente. Hacemos una revisión dental y una eliminación de los focos sépticos que encontremos en la parte dental del paciente, valoración por medicina interna, evaluación por angiología en casos especiales. Siempre hacemos una planeación de terapia física pre y postoperatoria. Es importante la evaluación familiar de apoyo. Los pacientes que se van a operar este tipo de cirugía requieren tener una casa donde se vayan a recuperar, preferentemente familiar, y donde cuenten con el apoyo por parte de la gente de su familia para ayudarles en la recuperación de este tipo de cirugía que requiere ayuda física considerable para apoyar al paciente. Entonces, las condiciones del hogar deben ser las ideales, las ideales que son un solo piso, ya que el paciente con reemplazo total bilateral simultáneo de rodilla no puede subir escaleras hasta después de la 3ª semana, y que tenga espacios físicos adecuados para deambular, para asearse, para bañarse y para reposar. Entonces, las condiciones del hogar y la evaluación familiar son importantes. La preparación preoperatoria incluye el estado de salud adecuado e ideal para su edad, la corrección de las comorbilidades y el buen nivel de hemoglobina. No intervenimos quirúrgicamente a pacientes con hemoglobinas menores de 13, por lo que es importante mejorar la hemoglobina de estos pacientes, ya sea con hierro oral, ya sea con hierro intramuscular o ya sea con eritropoyetina en casos necesarios.
Normalmente no transfundimos al paciente previo a la cirugía. El paciente no debe tener infecciones asociadas. Y si las tiene, hay que obviamente tratarlas antes de este tipo de programación de cirugía. La rehabilitación preoperatoria, el paciente debe aprender a usar la andadera, aprender a usar el bastón, hacer sus ejercicios antes de la cirugía para que sepa con qué se va a enfrentar después de la misma. Por otro lado, parte de la preparación preoperatoria incluye resolver el aspecto económico familiar. Como ya se comentó, el hecho de hacer la cirugía en forma bilateral representa un costo inicial mayor, aunque representa un costo final menor, pero debe estar preparada la familia cuando estamos hablando de pacientes privados para resolver este problema. Cuando hablamos de pacientes institucionales, el aspecto económico también es importante en cuanto a la rehabilitación, en cuanto a las cuestiones en el hogar, más no así en cuanto al problema hospitalario de costo. Como ya comentamos, el apoyo familiar en el hogar, la estancia en un solo nivel es de capital importancia para la buena recuperación y buena evolución de nuestros pacientes. La hospitalización en admisión temprana, el paciente se hospitaliza la noche anterior a la cirugía, es importante. No vamos a internar a un paciente a las 6 de la mañana para operarlo a las 8 de una cirugía de este tipo, por lo que la utilización de la admisión temprana en el día previo también es de considerable importancia. El punto 4, cirugía rápida y bien hecha. Este tipo de cirugía es ideal con tiempos quirúrgicos por rodilla menores a 75 minutos. La utilización desde nuestro punto de vista del torniquete hasta el cementado y luego practicar hemostasia nos permite también hacer la cirugía más rápida. Actualmente hay gente y hay una tendencia a hacer ese tipo de cirugía sin torniquete. Desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, el resultado con el torniquete es prácticamente el mismo y nos permite ahorrar tiempo quirúrgico, por lo que en la cirugía bilateral de rodilla lo recomendamos ampliamente. Hay que tener obviamente experiencia en reemplazos totales unilaterales, ya que esta es importante para que los bilaterales salgan bien. No es un momento para la enseñanza de detalles, no es una cirugía de enseñanza, o sea, no nos queremos parar en ver aspectos técnicos de la enseñanza durante la cirugía. Debe ser una cirugía rápida y efectiva. Debemos utilizar técnicas probadas e implantes familiarizados con nuestro grupo. Tampoco es el momento para empezar a hacer y probar técnicas quirúrgicas diferentes, ya que el tiempo quirúrgico es muy importante para el buen resultado de esto. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos casos que hemos hecho de reemplazos bilaterales con bisagras simultáneas en ambas rodillas, pero debido a que tenemos la experiencia en las unilaterales con bisagras. Entonces, insistir que hay que utilizar técnicas probadas e implantes familiarizados. El punto 5, los cuidados transoperatorios. El equipo de apoyo debe ser un equipo experimentado y debe estar dispuesto. El anestesiólogo, los ayudantes, el instrumentista y los técnicos de las casas comerciales deben estar familiarizados con este tipo de cirugía para poderlo hacer en forma rápida, como comentamos anteriormente. El instrumental, los implantes deben estar completos de manera bilateral y no tener la sorpresa a media cirugía, pues que resulta que uno de los componentes ya no está para la segunda rodilla, porque nada más tenían uno. Entonces es también básico que los técnicos de las casas comerciales lleven los implantes completos para un caso bilateral. Los equipos de poder, las baterías, las hojas de sierra, tenerlas suficientes y tenerlas en reserva para poder resolver problemas que se puedan presentar durante la cirugía. No hay nada peor en un caso como esto, que resulta que ya no sirve el equipo de poder y todavía nos falta una cirugía, todavía nos falta la otra rodilla, o que las baterías no tenían suficiente carga y se acabó el poder. O que las hojas de sierra son hojas usadas previamente, que no tienen el filo suficiente ni para una y menos para dos cirugías. Entonces es de capital importancia trabajar con los técnicos de las casas comerciales para que esto no suceda. La preparación simultánea, pero independiente de ambas rodillas, como comentamos en la primera plática de este simposio, es también básico para que los índices de infección sean menores y sea prácticamente como estar operando una rodilla en forma individual. Los cambios de ropa quirúrgica por caso y los cuidados de asepsia al máximo.
No hay nada peor que tener una infección de una prótesis articular, y peor si es bilateral y tenemos dos infecciones, el problema se pasa al doble. En nuestra estadística, de alrededor de 250 casos bilaterales, hemos tenido solamente un caso de infección y fue unilateral, afortunadamente. El punto número 6, el manejo del sangrado. Como ya comentamos, la hemoglobina preoperatoria debe ser adecuada, y si no lo era, hay que mejorarla, como ya comentamos hace un momento. Utilizamos en todos nuestros casos bilaterales ácido tranexámico en forma intravenosa, 1 gramo, 15 minutos antes de iniciar el bloqueo y 15 minutos antes de soltar la primera isquemia, y nuevamente una dosis igual en la segunda rodilla. Utilizamos vendajes compresivos y crioterapia. Cuando tenemos problemas de sangrado en caso de alguna rodilla, utilizamos la técnica de flexionar la rodilla durante 15 a 30 minutos, y esto nos disminuye importantemente el sangrado en los pacientes que tenemos un sangrado unilateral de la rodilla. Esa es una buena técnica, un buen tip para los pacientes que están sangrando después del acto quirúrgico. Anteriormente a utilizar ácido tranexámico, utilizamos recuperadores de sangre como aproquinina y como ácido aminocaproico, por lo que tenemos experiencia en conservadores de sangre, pero desde que utilizamos el ácido tranexámico, el resultado no solamente ha sido bajar o disminuir o anular prácticamente las transfusiones sanguíneas, sino también el resultado del edema, el dolor y todo con el paciente operado de prótesis de rodilla utilizando ácido tranexámico es muy bueno, por lo que recomendamos ampliamente su uso. El uso de drenaje actualmente solamente lo utilizamos en estudios, cuando estamos evaluando los resultados de diferentes dosis de ácido tranexámico, pero en términos generales no utilizamos drenaje. El índice de transfusión en nuestra cirugía unilateral es de 0 en los últimos 200 pacientes, y en los casos de bilateral es de menos del 2%. Todo esto gracias a estas medidas que acabamos de comentar, y esto lo tenemos reportado en el Acta Ortopédica Mexicana, en este artículo que vemos, en esta referencia bibliográfica que vemos a la derecha. El punto 7, evitar el dolor. El control del dolor es directamente proporcional al éxito de la cirugía, por lo que ponemos mucho énfasis en este punto. Y como podemos ver en estas fotografías de la derecha, pacientes que aún tienen puntos y que aún están en su primera o segunda semana del posoperatorio, tienen movilidad muy adecuada gracias al manejo del dolor. Entonces utilizamos el método de analgesia multimodal, donde empezamos con medicación preoperatoria con antiinflamatorios, normalmente celecoxib o pregabalina, y utilizamos durante la cirugía infiltraciones pericapsulares que van compuestas de un preparado de bupivacaína, sulfato de morfina, betametasona, cefalosporines y solución fisiológica, y esto lo infiltramos pericapsularmente alrededor de la rodilla antes de soltar el torniquete de nuestros pacientes. Utilizamos una bomba de infusión peridural de rescate con opioide y bupivacaína. Utilizamos, como comentamos, crioterapia y celecoxib, pregabalina y paracetamol en el manejo postoperatorio del dolor. Y insistir en que el resultado de la cirugía va directamente relacionado con este manejo adecuado del dolor, por lo que hay que ser muy enfáticos en tratar esto no solamente en la cirugía de reemplazo total de rodilla, y con más razón en la bilateral simultánea. El punto 8, tromboprofilaxis y antibióticos. Sabemos que las complicaciones más temidas en este tipo de cirugía son la infección y los problemas de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, por lo que también somos muy estrictos en la utilización de antibióticos y la tromboprofilaxis. Utilizamos enoxaparina 40 miligramos subcutáneos antes de las 22 horas del día anterior a la cirugía. Como comentamos, nuestros pacientes se hospitalizan el día anterior, entonces aprovechamos para aplicar su primera dosis de enoxaparina en la noche previa a la cirugía. Y utilizamos nuevamente otra dosis de enoxaparina de 40 miligramos subcutáneos 6 horas después de la cirugía, y lo repetimos cada 24 horas durante 4 días. Continuamos después con aspirina 100 miligramos, una al día durante 30 días,
o en algunos casos, dependiendo del aspecto económico en cada paciente, utilizamos también anticoagulantes orales. Desde el punto de vista de la profilaxis de antibiótico, utilizamos normalmente ceftriaxona o cualquier cefalosporina de primera o si acaso de segunda generación, 1 gramo IV 2 horas antes de la cirugía y luego una dosis cada 12 horas durante su estancia hospitalaria. No utilizamos antibióticos ya que el paciente haya salido del hospital. Como sabemos, esto está perfectamente demostrado en la literatura, que lejos de ser útil para el paciente, nos puede ocultar una infección o nos puede hacer que tengamos resistencia bacteriana a los antibióticos. El punto número 9, el manejo posoperatorio dentro del hospital. Utilizamos máquina de movimiento continuo pasivo por turno desde el día de la cirugía y siempre intentamos tener 90 grados o un poco más de los 90 grados para que el paciente tenga la confianza de que vea que sí puede doblar la rodilla. Hay estudios que demuestran que la máquina de movimiento pasivo continuo no es de gran utilidad. Desde nuestro punto de vista sí lo es, sobre todo desde el punto de vista psicológico para el paciente. No tanto que nos produzca más movilidad, sino que nos permite que el paciente tenga confianza en que esto se puede lograr. Utilizamos crioterapia, 2 horas sí y 2 horas no durante la estancia hospitalaria del paciente, vendajes compresivos o medias antiembólicas, compresión neumática intermitente, lo cual disminuye en forma importante los problemas de trombosis venosa profundo, y hacemos deambulación asistida desde el día de la cirugía. Todos nuestros pacientes se paran de la cama y la gran mayoría de ellos hacen deambulación asistida dentro de su habitación el mismo día de la cirugía. Le pedimos que hagan ejercicios de miembros pélvicos, abdomen, respiraciones cada hora en forma diurna durante la hospitalización del paciente. Esos ejercicios cada hora nos sirven mucho para mantener tanto al paciente activo y disminuir también los riesgos de trombosis venosa profunda. Hacemos el alta hospitalaria a las 48 horas de la cirugía. Cabe aclarar aquí que en los pacientes que hacemos reemplazo total unilateral de la rodilla damos de alta al paciente al día siguiente de la cirugía. En casos de los bilaterales, 2 días después de la cirugía. El punto último, que es el punto número 10, es el manejo extrahospitalario postoperatorio del paciente. Le enviamos una fisioterapeuta a casa del paciente en forma diaria durante las primeras 2 semanas. Y a partir de las 2 semanas el paciente va a una clínica de rehabilitación, donde parte importante del manejo en la clínica es la utilización de un tanque terapéutico de agua. La utilización de la hidroterapia es sumamente efectiva tanto para recuperar confianza, manejo del edema, manejo del dolor y ejercitación más fácil para el paciente. Pensamos que es parte fundamental del buen resultado del reemplazo de la rodilla. Deambulación asistida con andadera durante las primeras 2 semanas o dependiendo de la habilidad de cada paciente, lo dejamos que utilice bastón a partir de la semana y la mayor parte de los pacientes utilizan bastón durante la segunda quincena y a partir del mes de la cirugía la gran mayoría de nuestros pacientes pueden caminar sin asistencia de bastón o muletas o andadera. Hacemos ejercicios en casa 3 veces al día independientemente de lo que trabajan con la terapista física y somos muy estrictos en la utilización de vendajes compresivos estrictos o medias antiembólicas. Si las medias antiembólicas producen ligaduras en la pierna del paciente, sobre todo en muslos obesos, tratamos de utilizar vendajes compresivos, pero de vendas, no de las vendas blancas que estamos acostumbrados todos en nuestro país, sino de vendas de alta compresión que normalmente son vendas de color café que todos conocemos. La elevación de las piernas cuando el paciente no está deambulando también es importante insistirle que la única razón para que tenga las piernas hacia abajo es cuando va deambulando, cuando está descansando menos de 5 minutos o cuando va a utilizar el baño. Insistir mucho en la elevación de las piernas. Actividad fuera de la cama, le insistimos al paciente que no es que tenga que estar en reposo en cama, debe estar lo más posible fuera de la cama, en reposete, en un sillón, en una silla que esté cómoda, pero fuera de la cama, e insistir con las piernas elevadas. Deambulación al menos 3 veces al día como ejercicio y obviamente deambulación para asistir al baño, asistir a comer, moverse en su casa, etcétera, pero hacer ejercicio de deambulación
al menos 3 veces al día durante 10 o 15 minutos. Y control estricto del dolor, como ya habíamos comentado, vigilancia diaria por la fisioterapeuta para detectar complicaciones en forma temprana y poder atender estas complicaciones también en forma adecuada en momentos tempranos. ¿Cuál es nuestra experiencia personal del grupo? Alrededor de 250 pacientes operados en 30 años de práctica de este tipo de cirugía. El índice de complicaciones que tenemos publicados es muy similares a las unilaterales. Tenemos pacientes y el equipo médico muy satisfechos con los resultados de este tipo de cirugía. El rango de edad, como habíamos comentado, de los 26 a los 93 años. Y complicaciones, 2 casos de infecciones profundas, un caso de tromboembolia pulmonar y un caso de una fractura periprotésica. Si podemos ver, las complicaciones mayores son muy bajas y prácticamente muy similares a lo que podíamos esperar en unilaterales. Vemos aquí en la radiografía de la derecha el caso de una fractura periprotésica en la rodilla derecha y podemos ver un caso donde se infectó únicamente la rodilla izquierda y presentamos aquí ya la radiografía con la cirugía de revisión después de haberlo hecho en 2 tiempos quirúrgicos. ¿Cuál es el mensaje para llevar a casa? Es una cirugía muy satisfactoria para pacientes y para médicos. Económicamente es mejor para el paciente una sola cirugía, una sola rehabilitación, un solo riesgo quirúrgico, un solo esfuerzo familiar para recuperarse. El protocolo debe ser un protocolo estricto para tener buenos resultados y menos complicaciones. Insistir en que hay que tener experiencia en unilaterales y hay que tener tiempos quirúrgicos bajos para poder hacer una cirugía baja. Es útil en grandes deformidades, en contracturas severas en flexión y en casos de dolor severo en ambas articulaciones. Por lo que después de todo lo que hemos platicado en este simposium, invitamos a todos ustedes a practicar este tipo de cirugía siguiendo un protocolo de este tipo. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes la presentación. Quiero dar las gracias a nuestros fellows por la participación en este simposio. Espero que sea de utilidad sobre todo para ustedes los médicos en formación y muchas gracias. Buenas noches, espero que les haya sido de utilidad a todos ustedes estas pláticas y vamos a empezar ahora la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de parte del doctor Nicolás Cervantes Corona, que dice que cuál es la incidencia de complicaciones bilaterales y cuál sería el protocolo quirúrgico para su resolución. Le voy a pedir al doctor Alejandro Flores que conteste esta pregunta. Por favor, Alejandro. Sí, buenas noches. La incidencia de las complicaciones es muy baja, aproximadamente un 1 a 3% de las cirugías. Y el protocolo que se lleva, bueno, depende del tipo de complicación que se presente para normar conducta dependiendo de lo que nos vamos a enfrentar. Puede llegar a ser desde una cuestión técnica como falla en el equipo de algo de poder, tener siempre a la mano otro tipo de cuestiones, algo quirúrgico o algo anestésico, entonces va a depender mucho de cada una de las complicaciones que se nos vayan presentando durante el procedimiento quirúrgico. Perfecto. Hay otra pregunta que elabora el doctor José Luis Beltrán Dávalos y pregunta que si la profilaxis antibiótica es única, doble, triple y de cuántos días. Como comentamos durante la charla, la profilaxis antibiótica es exactamente igual que en una prótesis unilateral. Damos una dosis de cefalosporina de primera o de segunda generación antes de la cirugía y luego una dosis cada 12 horas durante el tiempo que el paciente está en el hospital. Saliendo del paciente del hospital, ya no damos más antibióticos. La siguiente pregunta, también del doctor Beltrán Dávalos, es a las cuántas horas del postoperatorio levantan al paciente. David, si quieres, por favor, contestar la pregunta. Sí, claro. La mayor parte de nuestros pacientes se movilizan en las primeras horas postquirúrgicas, es decir, desde el periodo postquirúrgico que salen de la recuperación se colocan en la máquina de movimiento perpetuo que habíamos comentado y todos, por poner un ejemplo, si son operados
a mediodía, a las 6 de la tarde se están parando a caminar con apoyo de una andadera y se les empiezan los ejercicios de rehabilitación desde el periodo postquirúrgico. Es decir, la movilización es lo más temprana y más pronto posible. Perfecto. La siguiente pregunta es también del doctor José Luis Beltrán Dávalos, que es muy participativo. Muchas gracias. Y su pregunta es, ¿qué tanto recomienda la artroplastia total de rodilla sin isquemia de modo bilateral o unilateral? Esas se las voy a contestar. Yo lo comenté durante la charla, pero nosotros hacemos el 99% de nuestros pacientes los hacemos con isquemia. Y como hacemos muchos bilaterales, hemos hecho una con isquemia y la otra sin isquemia. Y nuestro resultado curiosamente ha sido mejor en los pacientes que utilizamos isquemia, tanto en el dolor como en la función, contrariamente a lo que uno pensaría, nos ha ido mejor con la isquemia. Pensamos además en estos casos bilaterales que es más rápida la cirugía haciéndola con isquemia y la hacemos como hacemos también las unilaterales. Ponemos la isquemia, la insuflamos normalmente alrededor de entre 200 y 250 milímetros de mercurio, la retiramos después de la cementación y hacemos hemostasia y ya no la volvemos a subir. Esto es nuestra manera de utilizarla. La siguiente pregunta la hace el doctor Ulises Barrios Benítez y dice, bueno, la misma pregunta, si se hace con isquemia o sin isquemia. El doctor José Luis Beltrán Dávalos nos vuelve a preguntar cuántos grados de deformidad en varo o en valgo son candidatos a la artroplastia total de rodilla bilateral. Si quieres, David, contestar por favor esa pregunta. Sí, claro. Hablando de las deformidades angulares en varo o en valgo, es decir, primero hay que valorar el grado de estabilidad de la rodilla, si está competente o es estable, y en caso de ser una rodilla con no una deformidad severa, es decir, que no resistemos una prótesis con estabilidad aumentada, la utilización de cuñas o vástagos, podrían ser candidatos para el reemplazo bilateral. En el caso de utilizar una prótesis de estabilidad aumentada con el empleo de cuñas o de vástagos, entonces podríamos pensar en hacer una cirugía en 2 tiempos por la complejidad del caso. Perfecto, entonces nada más completando la respuesta que dio el doctor, la indicación para la cirugía bilateral es en deformidades muy acentuadas, o sea, pacientes con varos de 5, 8, 10 grados hasta 25, 30, tenemos pacientes de 45 grados de varo, hasta pacientes sin grandes deformidades que simplemente quieran y prefieran operarse en forma bilateral para hacer más rápida la recuperación, como comentó el doctor Campos en su exposición. La siguiente pregunta dice que el doctor Javier Ávila Barajas, los resultados que comentan es a realizar los procedimientos bilaterales con 2 equipos quirúrgicos o primero una rodilla terminada y pasarse a la otra rodilla. Los que acabamos de comentar son en pacientes con cirugía consecutiva. Presentamos un trabajo que tenemos publicado también en el Acta Ortopédica Mexicana, donde hicimos la comparación de la cirugía hecha en 2 tiempos diferentes con meses de diferencia, otra donde hicimos la cirugía en forma consecutiva, es decir, la que estamos presentando ahora, y otra donde hicimos la cirugía en forma simultánea con 2 equipos quirúrgicos. Y en base a la comparación de 25 pacientes en cada uno de los grupos, este fue un estudio que presentamos hace más de 10 años. El resultado que mejor nos funcionó fue en la cirugía consecutiva, por lo que desde hace esos 10 o 15 años, toda la cirugía que hacemos bilateral hacemos en forma consecutiva. La siguiente pregunta del doctor José Luis Beltrán Dávalos es que si los rangos de movilidad entre la artroplastia bilateral contra la unilateral hay alguna diferencia. Alejandro, si quieres, por favor, responderla. Sí, claro. Básicamente, como comentó, parte importante de una movilidad buena para posquirúrgica de nuestro paciente es el control del dolor. Y mucho de esto lo hacemos con la analgesia multimodal que utilizamos transquirúrgico para que los rangos de movimiento sean muy similares entre los o rodilla uni y bilateral, permitiendo que los rangos de movimiento que sean a 90 a 100 a posquirúrgico en ambas rodillas en casos bilaterales y muy similares en casos unilaterales. Perfecto. La siguiente pregunta del doctor Beltrán Dávalos también es, ¿qué valores de masa corporal toman en cuenta para la artroplastia
bilateral. Rodrigo, si nos haces el favor de contestar esa pregunta. Sí, básicamente se toma como corte un IMC menor a 35, ideal menor a 30, pero 35 todavía podría ser aceptado para poder realizar un procedimiento bilateral. Perfecto. Aquí el doctor Alejandro Santisteban hace una pregunta dirigida especialmente a mí y me pregunta si alguna vez ha tenido el plan de realizar una bilateral y solamente realicé una. Es decir, que haya habido algún incidente transoperatorio en la primera cirugía y que nos haya obligado a abortar el plan de la segunda cirugía. No, afortunadamente no. Como comentamos, tenemos alrededor de 250 pacientes operados en forma bilateral simultánea y en ninguno de ellos hemos tenido que abortar antes de hacer la segunda cirugía. La siguiente pregunta también del doctor Beltrán Dávalos es que si el dolor es directamente proporcional a la presión de la isquemia. Alejandro, si quieres contestar esa, por favor. Sí, como tal, no tenemos un estudio que nos compruebe que sea directamente proporcional a eso, puesto que nosotros a todos nuestros pacientes llevan la analgesia multimodal. Entonces, no hemos hecho un estudio comparativo o, bueno, un estudio en nuestra experiencia que podamos relacionar el dolor directamente proporcional con la isquemia que utilizamos. Casi todos nuestros pacientes van de 200 a 250, dependiendo de la TA media, y todos salen con analgesia multimodal. Entonces, no pudiéramos decir que tenemos una experiencia para decir eso. Sí, mi punto de vista anecdótico, aunque no lo tenemos estandarizado, no lo tenemos puesto en números, es que es el mismo el dolor de la uni contra la bilateral. Probablemente la evolución postoperatoria de las molestias en la primera semana sí es más intensa en los pacientes de bilaterales. Y la pregunta que si va relacionada con la presión de la isquemia, pensamos que sí, que definitivamente va relacionado con la presión de la isquemia. Yo recuerdo perfectamente que durante mi residencia, desafortunadamente hace ya muchos años, utilizábamos isquemia a 500 milímetros de mercurio y era típico en nuestro hospital que insuflábamos la isquemia en todos los casos a 500 milímetros de mercurio. Ahora, como comenté, la insuflamos entre 200 y 250. Normalmente tratamos de ir 80 milímetros de mercurio arriba de la presión sistólica del paciente. Y sí, definitivamente hay una diferencia proporcional entre la presión de la isquemia y el dolor que tiene el paciente en el músculo. Entonces, definitivamente hay que tratar de utilizar isquemias lo más bajo posible. La siguiente pregunta que hace el doctor Alejandro Santisteban es aproximadamente cuánto baja el costo al realizar la cirugía en un solo tiempo. Esa la voy a contestar yo porque es algo que tengo muy captado a través de los años y también está reportado en este artículo que publicamos en el Acta Ortopédica Mexicana comparando las tres maneras de hacer el reemplazo bilateral y aproximadamente el costo de la cirugía hecha en un solo tiempo quirúrgico, la segunda rodilla cuesta 40% menos de lo que cuesta la primera rodilla. Entonces el paciente se está ahorrando en su segunda rodilla un 40% del costo. Entonces, más que hablar de costo económico en dinero, hablo en porcentajes, porque obviamente esto ha ido cambiando conforme han ido pasando los años en base a inflación y otro. Entonces, por eso es aproximadamente el 40% y es lo que le explicamos al paciente y a la hora de hacerle un presupuesto, ya que nosotros trabajamos en forma privada nada más, es lo que le explicamos al paciente. La siguiente pregunta del doctor José Luis Beltrán Dávalos es ¿cómo mejora la tasa de complicaciones en la artroplastia bilateral versus la unilateral? David, si quieres contestar esa pregunta, por favor. Aquí lo importante es el objetivo el medio para poder bajar la tasa de complicaciones es la adecuada selección del paciente. Como habíamos platicado en alguna de las ponencias, la adecuada selección del paciente con comorbilidades controladas, paciente sano, laboratoriales dentro de rangos normales,
pacientes cooperadores que van a ayudarnos al momento de iniciar la rehabilitación, y pacientes con adecuada tolerancia al dolor van a ser nuestros mejores candidatos. Y si nosotros escogemos bien al paciente en el estado prequirúrgico, la tasa de complicaciones en el periodo post y transquirúrgico van a ser menores a las que se pueden haber descrito en algunos otros estudios. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es del doctor Beltrán Dávalos. Muchas gracias por todas sus preguntas. Dice, sus tiempos ideales de 75 minutos son con cuántos integrantes del equipo quirúrgico. Aquí también la respuesta la doy yo. Les diría que tenemos aproximadamente 8 años trabajando con fellows, y que desde que trabajamos con fellows, el número de participantes en el acto quirúrgico, además del cirujano, son mínimo 2 y a veces 3 o a veces 4, porque tenemos rotantes de varios hospitales. Pero también les podría contestar que mis tiempos quirúrgicos antes de trabajar con fellows eran más cortos. ¿Por qué? Porque trabajaba con ayudantes que tienen muchos años trabajando conmigo, y porque antes de trabajar con fellows, la carrera contra el tiempo era más importante. Y cuando uno es un cirujano joven, uno quiere acelerar los tiempos quirúrgicos, y conforme pasan los años y está uno operando más pacientes, eso deja de ser importante. Yo recuerdo cuando empecé a operar reemplazos de rodilla, o 5 años después de que ya lo estaba haciendo con suficiente experiencia, mis tiempos quirúrgicos siempre eran abajo de 1 hora, y mi tiempo quirúrgico más corto en un reemplazo unilateral ha sido de 43 minutos de piel a piel. Actualmente nuestros tiempos son alrededor de 1 hora 10, 1 hora 15, que son esos 75 minutos, y cuando lo hacemos en forma bilateral sí aceleramos el proceso y tratamos de que sean más cercanos a la hora. La siguiente pregunta del doctor Gustavo Martín González Mendieta dice, ¿realizan sinovectomía total en la artroplastía o en qué casos? Le voy a pedir a Rodrigo que conteste esa pregunta, por favor. Bueno, como tal no se realiza una sinovectomía total en ninguno de los casos. Se trata de realizar un control estricto de los tejidos blandos, y bueno, en los casos, bueno, cuando no hay necesidad de realizar una resección excesiva, únicamente se trata de buscar cuidar la mayor parte de los tejidos blandos para evitar pues complicaciones. Okay, perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Carla González, donde nos pregunta la doctora que si en caso de osteopenia previa en rodilla, ¿cuál sería el tratamiento previo o posterior con bifosfonatos? Mi respuesta aquí es que en ninguno de los casos, o si acaso en casos muy contados, utilizamos tratamiento previo con bifosfonatos para nuestros pacientes con un problema de osteoartrosis de rodilla. Los pacientes con osteoartrosis y que tienen una mala calidad ósea general, pues normalmente los mandamos a tratamiento general de su osteoporosis o de su osteopenia, pero no recuerdo en muchísimos casos, alrededor de 2,000 casos que tenemos operados de reemplazo total de rodilla, que haya dado un tratamiento específico con bifosfonatos o con algún otro antirresorptivo para poder hacer el reemplazo total de la rodilla. Sin embargo, si el paciente tiene efectivamente osteoporosis o osteopenia, continúa su tratamiento que pudo haber tenido antes o que se puede iniciar después de la artroplastía. La siguiente pregunta de la doctora Carla González también es ¿cuál es el pronóstico en un paciente que tiene previa artrosis de la cadera? Alejandro, si quieres contestar la pregunta. El pronóstico en cuanto a, bueno, cuestiones funcionales es bueno. Sin embargo, a todos nuestros pacientes, previo a la cirugía, hacemos una valoración tanto de cadera como de rodilla. Y eso es importante para
saber nosotros qué tanto vamos a tener de rangos de movimientos de nuestro paciente. Sin embargo, bueno, hay que individualizar a cada uno de los pacientes y el resultado va a ser dependiente al grado de artrosis que presente y al grado de rehabilitación que haya tenido previo o dependiendo de las condiciones de cada uno de nuestros pacientes. Perfecto. Aquí nada más complementando la pregunta, en eso, también así como hemos operado bilaterales de rodilla y bilaterales de cadera en forma simultánea, también tenemos algunos pacientes que hemos operado en forma simultánea la cadera y la rodilla. Y cuando la cadera y la rodilla son del mismo lado, lo que sí hacemos primero es operar primero la rodilla y en el segundo tiempo quirúrgico operamos la cadera para no manipular nuestra cadera a la hora que estamos operando la rodilla. La siguiente pregunta también de la doctora Carla González es, ¿qué riesgo existe de osteomielitis al encontrarse un foco bacteriano en la cavidad oral sin signos de infección sistémica, es decir, un foco de colonización no crónica, no crítica, crónica en la cavidad oral? Esto no tiene que ver propiamente con la bilateralidad, pero obviamente el riesgo existe, por eso es que a todos nuestros pacientes les hacemos una evaluación dental previa a la cirugía y a todos los pacientes les hacemos un cultivo y un cultivo de las áreas nasales para ver y buscar sobre todo estafilococo meticilino resistente para iniciar un tratamiento para esto previo a la cirugía. La siguiente pregunta de la doctora Daniela García Peña es, ¿se recomendaría cambio de instrumental quirúrgico entre eventos quirúrgicos para evitar el riesgo de contaminación? Le voy a pedir a Alejandro, que habló sobre el tema, que responda a la pregunta, por favor. Sí, bueno, lo que se busca es manejar todo de manera simultánea, pero individual, y se cambia pues todas las cuestiones, bata, guantes de todo el equipo para disminuir los riesgos de infección. Como comentamos en las dos pláticas, bueno, la mía y en la del doctor también lo comentó, es muy importante siempre cuidar la asepsia de nuestras extremidades para disminuir al máximo el riesgo de la infección. Perfecto. Entonces cambiamos, como comentó el doctor, prácticamente todo, excepto el instrumental quirúrgico. El instrumental mantenemos el mismo instrumental. El doctor Jesús Moreno Muñoz pregunta, ¿cuál es el esquema analgésico que usan en la mayoría de sus pacientes? Le voy a pedir a David, que habló sobre el tema, que hable nuevamente del esquema analgésico. Muy bien. El esquema analgésico empieza desde el periodo prequirúrgico, como platicó el Doc en su ponencia. Algunos pacientes los iniciamos con pregabalina y algunos COX-2 antes de la cirugía. Durante el acto quirúrgico se emplea la analgesia multimodal, que incluye la infiltración pericapsular, tanto de cápsula posterior, retináculos, tendón rotuliano, patelar, pata de ganso y la grasa de jofa restante. Y en el periodo postquirúrgico se deja la presencia de un catéter todavía para poder pasar dosis de rescate y no utilizar tantos analgésicos AINES o tipo opioide intravenosos, y de todas formas se utilizan dosis de rescate en el periodo postquirúrgico. Pero creo que aquí la parte clave del manejo analgésico es la adición de la analgesia multimodal, que incluye la infiltración pericapsular con morfina y un cóctel anestésico preparado por nuestro maestro, el doctor Telles, nuestro anestesiólogo. Nada más comentando cómo funciona la infiltración pericapsular. Es un preparado que va con sulfato de morfina, con 60 mililitros de bupivacaína al 2%, normalmente con antibiótico, en la mayor parte de los casos 1 gramo de cefalosporina de primera o de segunda generación, o en algunos casos vancomicina. Se agrega una ampolleta de 8 miligramos de betametasona y se complementa con solución fisiológica para poder tener 100 centímetros cúbicos, los cuales distribuimos en 5 áreas de la rodilla, una en el cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno y cuadrante inferior externo, así como la cápsula posterior de la rodilla.
y sentimos que esto nos permite tanto disminuir el riesgo del problema del dolor, disminuir el riesgo de infección y mejorar el proceso inflamatorio de nuestro paciente. La siguiente pregunta es del doctor de la doctora Carla González. ¿Qué tanto es recomendable realizar un bloqueo del nervio ciático previo o posterior a la cirugía? ¿Y cuál es el mejor método de control para el dolor posquirúrgico? Esta pregunta la acabamos de responder con lo que acabamos de decir, pero yendo directamente hacia el bloqueo del nervio ciático. Nuestro anestesiólogo usa muchos bloqueos analgésicos previos a la cirugía y en algunos casos posquirúrgicos, pero en los casos de bilaterales no lo utilizamos. Ahora, no utilizamos el bloqueo del nervio ciático tampoco en las unilaterales, ni el bloqueo del femoral, porque tiene a mí no me gusta que lo use nuestro anestesiólogo, lo usó durante algunos años o algunos meses, no me gusta porque tiene una afección motora sobre el paciente y no nos permite pararlo el mismo día de la cirugía. Entonces, en bilaterales nunca usamos bloqueos regionales, obviamente porque la cantidad de anestésico que necesitamos para que esos funcionen se pasa hacia la dosis tóxica, pero en las unilaterales, contestando a la pregunta, sí lo utilizamos ocasionalmente, dependiendo de cómo ver el anestesiólogo a cada paciente, pero utilizamos el bloqueo del canal de los aductores que no tiene un problema motorio en forma importante. Entonces, sí les recomiendo que si van a utilizar algún bloqueo regional, en el caso de la rodilla, sea un bloqueo del canal de los aductores. Dice la siguiente pregunta, mencionan un número de cirugías previas en la curva de aprendizaje, ¿cuántas consideran realizar antes de la PTR bilateral? La hace el doctor José Cortés Gómez, y la respuesta sería, no hay un número específico. Yo les diría que la recomendación es que la hagan cuando se sientan confiados con la unilateral y cuando sus tiempos quirúrgicos en una unilateral anden abajo de los 75 minutos. Por decirles, tengo la experiencia de alguno de nuestros fellows que salió hace 2 años, incluso uno que salió hace 1 año, que ya están haciendo bilaterales. Claro, hacemos muy frecuentemente bilaterales, entonces durante su entrenamiento en el fellow lo ven ya muy fácil, ¿no? Y varios de ellos, a lo mejor con pocas cirugías propias, ya están haciendo bilaterales, ¿no? Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta la hace el doctor Ramón Vélez Arias y dice, ¿cuántas intervenciones lleva en cirugías que le haya complicado? Me imagino que la pregunta es, ¿cuántos pacientes de bilaterales hemos tenido que reoperar? Lo comenté en el área de complicaciones, tenemos un caso de infección que tuvimos que hacerle un recambio en 2 tiempos y fue únicamente a una de las rodillas, la otra rodilla curiosamente no se infectó. Tenemos 2 casos de infecciones superficiales que se hizo únicamente un lavado y tenemos un caso de una fractura periprotésica que también la presentamos y que fue un caso relativamente reciente, hace unos 3 años, y el paciente cuando se paró a deambular en el primer día en el posoperatorio, se dobló su pierna y tuvo una fractura periprotésica y este paciente acabamos también en una prótesis en bisagra. Y tengo un caso que no comenté aquí, en el cual hace 10, 12 años hacíamos todas nuestras cirugías navegadas. Entonces también tuvimos varias cirugías navegadas hechas en forma bilateral y en uno de los pacientes de cirugías navegadas tuvimos una fractura de tibia en el área de la colocación de los pines de la navegación. Esos son, así rápidamente, los casos que recuerdo que hayamos tenido que reintervenir por complicaciones durante los reemplazos bilaterales. La siguiente pregunta es también del doctor Ramón Vélez Arias y dice, ¿cuál es su casuística en el doble reemplazo articular? Tenemos 3 datos. Uno, cuando hicimos la comparación de la
cirugía consecutiva contra la cirugía en un solo tiempo quirúrgico, como la cirugía que hacemos en 2 tiempos quirúrgicos en diferentes meses. Y la cirugía que hacemos en un solo tiempo quirúrgico es alrededor de 250 casos que estamos por publicar. La siguiente pregunta, yo creo que nos quedan 2 preguntas más y de ahí terminamos. ¿Pueden repetir el contenido de la infiltración pericapsular? Son una ampolleta de sulfato de morfina, que si mal no recuerdo son 10 miligramos, 8 miligramos de betametasona, 60 centímetros cúbicos de bupivacaína al 2%, 1 gramo de cefalosporina de primera o de segunda generación, y completamos con solución fisiológica para completar 100 centímetros cúbicos. Y prácticamente con esto contestamos todas las preguntas. La última, en caso de que se necesitara inyecciones intraarticulares para controlar el dolor postquirúrgico, se recomiendan esteroides u opioides. Esto está hecho por la doctora Carla González. Si quieres, Alejandro, contestar esta. Entiendo la pregunta como posquirúrgicas intraarticulares. Nosotros no tenemos, así la hace. no utilizamos ningún tipo de analgesia intraarticular posquirúrgico. La analgesia multimodal se hace transquirúrgica y es solamente lo que colocamos a nivel de los tejidos pericapsulares, como ya comentó el doctor David. Pero sin embargo, intraarticular no aplicamos nada, y menos obviamente en un procedimiento quirúrgico tan importante como una prótesis bilateral. Entonces no lo aplicamos, no lo usamos. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Espero que les haya sido de utilidad y los invito a que traten de hacer esta cirugía. Es una cirugía altamente satisfactoria tanto para el paciente como para el grupo quirúrgico, y les recomiendo seguir estos protocolos para disminuir los riesgos y hacerla en una manera más segura. Muchas gracias por la participación, Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo. Y muchas gracias, David. Y quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación para participar en este simposio, especialmente al comité de residentes, y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.